Margaret Lynch nació en el pequeño pueblo minero de Elmridge, un lugar donde la vida transcurría con lentitud y el futuro estaba marcado por el trabajo duro y las privaciones. La mina de carbón era el corazón del pueblo, no solo como fuente de ingresos, sino también como causa de innumerables tragedias. Una de esas tragedias marcó profundamente a la familia Lynch cuando Margaret tenía solo 10 años. Ese fatídico día, su padre, Henry Lynch, no regresó del trabajo. Un derrumbe en la mina cobró la vida de 3 mineros, incluido él. Tras su muerte, la vida de la familia cambió para siempre. Henry era el único sustento del hogar. Y sin él, Alice Lynch, la madre de Margaret, quedó al cuidado de 3 hijos: Margaret y sus 2 hermanos menores, Robert y Henry Jr. Apenas tenían suficiente dinero para cubrir lo más básico, y la ayuda ofrecida por la empresa minera fue mínima, y se agotó rápidamente. Abrumada por el dolor y la sensación de impotencia, Alice comenzó a retraerse, dejando a los niños prácticamente abandonados a su suerte. Siendo la mayor, Margaret asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Aprendió rápidamente a cocinar, lavar, cuidar de los niños y buscar maneras de ganar algo de dinero. Por las mañanas, ayudaba a una vecina en su granja recogiendo huevos, ordeñando vacas y llevando agua. Por las tardes volvía a casa para cuidar a Robert y Henry, y por las noches confeccionaba colchas de retazos que vendía en el mercado local. El trabajo parecía interminable, pero Margaret sabía que no tenía otra opción. La escuela, para ella, no era tanto un lugar de aprendizaje como un breve respiro de su agotadora rutina. Los maestros admiraban su dedicación, pero veían en ella una constante fatiga, como si llevara sobre sus hombros un peso demasiado grande para una niña de su edad. Sus compañeros de clase a menudo se burlaban de su ropa vieja, pero Margaret no les prestaba atención. Su mente estaba enfocada en una sola meta: sobrevivir y cuidar de sus hermanos. Robert y Henry se convirtieron en su mayor motivación. Robert, un soñador de 6 años con una eterna sonrisa, siempre decía que sería artista algún día. Henry, de apenas 4 años, adoraba escuchar los cuentos que Margaret inventaba para él. En ellos veía la razón de su esfuerzo diario. Sin embargo, con cada año que pasaba, el sacrificio que hacía por ellos comenzaba a sentirse como una carga insoportable. Alice, su madre, seguía presente físicamente, pero emocionalmente estaba ausente. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando al vacío. Margaret intentaba hablar con ella, pero las respuestas eran siempre cortas y distantes. Aunque entendía el dolor de su madre, no podía evitar sentirse abandonada. Fue en esa época cuando Margaret comenzó a comprender que el mundo era injusto. Aprendió que en la vida solo podía confiar en sí misma. Su fortaleza la ayudaba a seguir adelante, pero también le robaba su infancia. Cada noche, cuando finalmente el silencio llenaba la casa, apagaba la vela y se sentaba en la oscuridad. En esos momentos, se permitía soñar. Se imaginaba a sí misma como una adulta independiente, viviendo en una casa acogedora lejos del polvo de las minas y la pobreza. Sus sueños eran simples, pero encerraban todo lo que ella anhelaba. Sin embargo, la vida, que la había enseñado a ser fuerte, también la obligaba a reprimir sus propios deseos. Había aprendido a anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, y con el tiempo esto se convirtió en un hábito. Su fortaleza se convirtió en su armadura, pero en su interior se acumulaba un cansancio que, algún día, amenazaba con estallar. Así comenzó la historia de Margaret Lynch, una niña que desde temprana edad entendió lo que significaba luchar, pero que nunca aprendió a cuidarse a sí misma. Pasaron muchos años. Margaret Lynch logró escapar del interminable círculo de pobreza en el que había crecido. Tras décadas de arduo trabajo, finalmente reunió suficiente dinero para comprar una casa. Era un modesto chalet de ladrillos en las afueras de Elmridge. La casa estaba en mal estado, con paredes agrietadas y suelos que crujían,
Pero para Margaret, representaba un símbolo de su independencia y de la lucha, que al fin había dado frutos. Para entonces, sus hermanos, Robert y Henry, ya eran adultos y habían dejado la ciudad. Robert, tal como soñaba, se había convertido en artista y vivía en una gran ciudad, mientras que Henry trabajaba como ingeniero en el ferrocarril. Aunque la visitaban rara vez, en sus cartas se notaba una sincera gratitud por todo lo que Margaret había hecho por ellos. Su sacrificio les había dado la oportunidad de tener una vida mejor. Ahora que estaba sola, Margaret se enfrentó por primera vez a un sentimiento de vacío. Intentaba llenar ese vacío dedicándose al hogar. Con sus propias manos empezó a arreglar cada habitación del chalet. Quitó el viejo papel tapiz y pintó las paredes, transformando poco a poco la casa en un lugar acogedor. Disfrutaba viendo los resultados de sus esfuerzos. Los suelos brillaban, el jardín alrededor de la casa empezaba a florecer, y el tejado, reparado por un carpintero local, ya no tenía goteras. Pero por mucho que se esforzara, la casa seguía pareciéndole demasiado silenciosa. Las largas tardes las pasaba cosiendo o leyendo libros viejos que encontraba en ventas de segunda mano. Le gustaba mirar por la ventana hacia la calle, con la esperanza de que alguno de sus hermanos llegara inesperadamente. Pero los días pasaban y el teléfono permanecía en silencio. Su vida poco a poco se estaba convirtiendo en una sucesión de días idénticos. Un día, al darse cuenta de que necesitaba salir de esa monotonía, Margaret decidió que era hora de cambiar su vida. Se inscribió en un curso de contabilidad que se ofrecía en una ciudad vecina, con el objetivo de aprender una nueva profesión. Cada semana tomaba el autobús para asistir a las clases. Fue difícil, ya que muchos conceptos eran nuevos para ella, pero su perseverancia la ayudaba a seguir adelante. Pronto comenzó a asistir a eventos comunitarios locales. En una de esas reuniones, conoció a James Bennett. Él captó su atención de inmediato con su carácter enérgico y carismático. James era un empresario local que hablaba con entusiasmo de sus ambiciosos planes para abrir un café que uniera a las personas. Su entusiasmo era contagioso. Por primera vez en mucho tiempo, Margaret sintió que podía formar parte de algo nuevo y significativo. Su conversación resultó sorprendentemente fácil. James fue atento. Le hizo preguntas sobre su vida y la escuchó con interés. Durante el intercambio, ella descubrió que él también había crecido en una familia humilde, pero siempre había aspirado a más. Había probado suerte en diferentes áreas, desde la venta de productos hasta la organización de eventos, y aunque muchos de sus proyectos habían fracasado, James no había perdido la fe en sí mismo. Su confianza en el futuro comenzó a inspirar a Margaret. Cuando él le propuso encontrarse de nuevo, Margaret aceptó, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Había dejado de confiar en la gente y estaba acostumbrada a depender solo de sí misma. Pero había algo en James que la hizo querer darle una oportunidad. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Todavía no sabía que conocer a este hombre cambiaría todo. Sus planes, sus sueños y, lo más importante, su visión de sí misma y del mundo. James Bennett irrumpió en la vida de Margaret como una ráfaga de aire fresco, arrasando con su cautela y su introversión. No se parecía en nada a las personas que ella estaba acostumbrada a conocer en Elmridge. Alto, seguro de sí mismo, con un brillo en los ojos y una sonrisa contagiosa, James captó su atención desde el primer momento. A Margaret le resultaba difícil no caer bajo el hechizo de su carisma. En su primer encuentro, él habló de sus sueños con tal pasión que su energía parecía llenar el aire. James le contó a Margaret que quería abrir un café moderno con un espacio de coworking, que se convertiría en el centro de la vida en su pequeño pueblo. Su idea parecía inusual para Elmridge, donde los principales lugares de entretenimiento eran los bares mineros y un viejo cine. Pero James creía firmemente que su proyecto podría inspirar a las personas, atraer a los jóvenes y darle nueva vida a la comunidad. Margaret, acostumbrada a metas más simples, quedó impresionada por sus ambiciones.
Su comunicación se volvió habitual. James a menudo invitaba a Margaret a pasear o a pequeños cafés en el centro del pueblo. Le hablaba con un interés sincero y respeto, algo que nadie había hecho en mucho tiempo. En sus historias sobre sí mismo, Margaret descubrió que él había crecido en una familia humilde, pero siempre había aspirado a algo más. Había probado suerte en varias áreas, desde la venta de productos hasta la organización de eventos, y aunque muchos de sus negocios habían fracasado, James nunca perdió la confianza en sí mismo. Esa confianza comenzó a contagiar a Margaret. Le encantaba escucharlo. James era alguien que no solo soñaba, sino que también actuaba. No tenía miedo de correr riesgos ni de expresar lo que realmente le importaba. Para Margaret, quien había pasado toda su vida reprimiendo sus propios deseos por el bien de los demás, esto era algo nuevo. Poco a poco, comenzó a notar cómo las palabras e ideas de James despertaban en ella el deseo de avanzar, de salir de los límites de su pequeño mundo habitual. Pronto, su relación pasó de ser una amistad a algo más romántico. James sabía cómo ser atento y cariñoso. La sorprendía con flores frescas o pequeños regalos, simples pero conmovedores. Margaret, acostumbrada a una vida dura y carente de romanticismo, por primera vez se sintió valorada. Comenzó a creer que su destino podía cambiar, que podía tener un futuro en el que hubiera espacio para la felicidad. Sin embargo, detrás de la encantadora apariencia de James, se escondían complicaciones que él prefería no mencionar por el momento. Su pasado no era fácil. Varios negocios fallidos lo habían dejado con deudas, y su tendencia a tomar riesgos frecuentemente le traía problemas. Pero sabía cómo ocultarlo. Su confianza y energía distraían de sus defectos, y Margaret, acostumbrada a ver lo mejor en las personas, aún no notaba las señales de advertencia. Poco a poco, Margaret se involucró cada vez más en sus sueños. James le hablaba de cómo juntos podrían cambiar la vida en Elm Ridge, de cómo su trabajo en equipo los llevaría al éxito. Su corazón le decía que él podía ser la persona con quien construiría su futuro. Pero su mente, entrenada por años de cautela, a veces le susurraba dudas. A pesar de esas dudas, Margaret decidió confiar en James. Su disposición al sacrificio, que había guiado toda su vida, ahora estaba dirigida hacia él. Quería apoyarlo, ayudarlo a realizar su sueño. Para ella, no solo eran una pareja, sino también una oportunidad de cambiar su vida. Veía en James no solo un amor, sino una manera de dar sentido a sus esfuerzos. No sabía que esa fe sería puesta a prueba. El encanto de James y sus promesas la atraían hacia adelante, pero detrás de ella se ocultaba una sombra que tarde o temprano se revelaría. Un año después de conocerse, James le propuso matrimonio a Margaret. Sucedió en su acogedor jardín, donde a menudo pasaban las tardes conversando. Imogen se arrodilló con un anillo que, aunque modesto, parecía sincero. En ese momento, Margaret sintió que su vida finalmente estaba alcanzando la estabilidad y la felicidad que había deseado durante tanto tiempo. Sin dudarlo, dijo sí. La boda fue sencilla pero emotiva. Asistieron solo los más cercanos, los hermanos de Margaret, algunos vecinos y un par de amigos de James. Ella usó un vestido modesto que había cosido con sus propias manos, mientras que James llevaba un traje que, según él, había pedido prestado a un amigo. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña iglesia, y a pesar de su simplicidad, Margaret se sintió como la mujer más feliz del mundo. Sin embargo, después del matrimonio, la realidad comenzó a mostrar sus ángulos más duros. Solo unos meses después, James empezó a hablar sobre su gran proyecto, el café moderno con espacio de coworking. Repetía que esta era una oportunidad no solo para él, sino para ambos. Era su plan de toda la vida. Pero ahora, según él, tenía la oportunidad perfecta para hacerlo realidad. Solo necesitaba conseguir un poco de capital inicial. James fue insistente. Pintaba ante Margaret imágenes brillantes de su futuro. Un café acogedor lleno de clientes, el éxito que compartirían juntos
y la posibilidad de dar nueva vida al sombrío Elmridge. Estaba seguro de que su idea funcionaría y que generaría ganancias, convirtiéndose en el comienzo de una nueva etapa para ambos. Margaret quería creerle, pero también sabía que la situación financiera de James dejaba mucho que desear. Todos sus intentos previos de iniciar negocios habían terminado en fracaso. Una noche, mientras estaban sentados a la mesa de la cocina, James sugirió un paso arriesgado: hipotecar la casa de Margaret para obtener un préstamo que les permitiera financiar el café. Ella quedó atónita. Aquella casa era su orgullo, su refugio, el símbolo de todo lo que había logrado. Era el resultado de años de trabajo duro, su sangre y su sudor. Ponerla como garantía significaba arriesgarlo todo. Margaret pasó días dudando. Por las noches apenas podía dormir, pensando en qué debía hacer. Sabía que esa casa era lo único que realmente tenía, y perderla sería una catástrofe. Pero también entendía cuánto significaba esa idea para James. Su entusiasmo y confianza eran tan contagiosos que comenzó a pensar que tal vez realmente podía confiar en él. James continuó intentando convencerla, diciéndole que era su oportunidad conjunta. Siempre has dicho que querías cambiar tu vida. Esto es exactamente lo que necesitamos. Lo haremos juntos, le decía mientras tomaba su mano. Sus palabras resonaron en el corazón de Margaret. Veía en él no solo a un esposo, sino a un compañero que buscaba lo mismo que ella, un futuro mejor. Finalmente, Margaret cedió. Firmó los papeles y puso en garantía la casa que había construido con tanto esfuerzo. En ese momento, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Quería creer que este riesgo valdría la pena, que su confianza en James y sus propios sacrificios los llevarían al éxito. Pero no sabía que esta decisión sería un punto de inflexión. En lugar de un futuro feliz, desencadenaría una cadena de eventos que destruiría todo lo que ella creía suyo. El café de James abrió 3 meses después de obtener el préstamo. Era un lugar luminoso y acogedor, perfecto para un pequeño pueblo como Elmridge. El diseño, moderno y elegante, destacaba entre los bares mineros habituales. James había planeado cada detalle personalmente. Desde los cómodos sofás hasta las grandes ventanas que dejaban entrar la luz del día. El lugar atrajo la atención de inmediato. La gente no solo venía por el café y la repostería, sino también para trabajar con sus portátiles o socializar en un ambiente relajado. El éxito fue evidente. En pocas semanas, el café se convirtió en un punto de encuentro popular entre los habitantes del pueblo. Los periódicos locales escribieron sobre él como un soplo de aire fresco para Elmridge. James empezó a recibir invitaciones para entrevistas en emisoras de radio locales, y empresarios de ciudades vecinas elogiaban su valentía y su enfoque innovador. Para Margaret fue un momento de orgullo. Veía cómo el sueño de su esposo se hacía realidad, y sentía que su sacrificio había valido la pena. Sin embargo, con el éxito empezaron a aparecer los primeros signos de cambio en James. Estaba cada vez más ocupado. Sus días comenzaban temprano con reuniones con proveedores y terminaban tarde en el café. El tiempo que antes dedicaba a Margaret ahora lo consumían sus interminables responsabilidades. James le aseguraba que era algo temporal, que necesitaba concentrarse en el negocio para lograr aún más. Margaret trataba de ser paciente, pero la soledad comenzó a instalarse nuevamente en su vida. Con el tiempo, James empezó a gastar más dinero del que Margaret esperaba. Su guardarropa se llenó de trajes caros, y en el aparcamiento del café apareció un coche nuevo, que claramente costaba más de lo que podían permitirse. Cuando Margaret le preguntó con cautela sobre los gastos, él se encogió de hombros. «Es parte de la imagen de un empresario exitoso», dijo, añadiendo que todo eso ayudaría a atraer más clientes e inversores. Sin embargo, lo que más la preocupaba era su actitud. James se volvió irritable y distante. Sus conversaciones se reducían a discutir sobre el café,
y cualquier intento de Margaret de hablar de algo personal era recibido con frialdad. Sentía que estaba perdiendo la conexión con el hombre por el que había arriesgado todo. Una noche, cuando James volvió a casa más tarde de lo habitual, Margaret notó un perfume en su ropa que no era suyo. Fue un momento que despertó sus sospechas, aunque no dijo nada. Su mente se llenó de preguntas, pero no se atrevía a plantearlas. Quería creer que todo estaba bien, que James no podía traicionarla después de todo lo que ella había hecho por él. Pero la inquietud crecía. Cuanto más exitoso se volvía James, más sentía Margaret que una barrera se levantaba entre ellos. Rara vez le preguntaba cómo se sentía y apenas reconocía su esfuerzo por mantener el hogar. En lugar de ser un éxito compartido, el café se convirtió en un símbolo de su soledad. Margaret empezó a cuestionar su decisión de hipotecar la casa. Sabía que ese riesgo había sido la base del éxito de James. Pero ¿qué había ganado ella? Su vida estaba llena de señales preocupantes, pero no sabía cómo enfrentarlas. Todo lo que temía parecía estar empezando a hacerse realidad. Aunque todo parecía perfecto desde el exterior, Margaret sabía en su interior que su felicidad era solo una ilusión. Todo comenzó con pequeños detalles que, al principio, a Margaret le parecieron casualidades. James pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, alegando que tenía reuniones con inversores, o que estaba organizando eventos para promover el café. Ya no volvía a tiempo para la cena y apenas mostraba interés en su vida. Margaret intentaba no pensar en lo peor, pero un día su inquietud se transformó en una pesada sensación de sospecha, de la que no podía deshacerse. Una noche, cuando James volvió a quedarse hasta tarde en el café, Margaret notó que había dejado su teléfono sobre la mesa. Era extraño, ya que James nunca olvidaba su teléfono. Ella no tenía la costumbre de revisar sus cosas, pero esta vez algo la impulsó a hacerlo. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba el dispositivo en sus manos. Sabía que estaba actuando mal, pero no pudo detenerse. Solo le tomó un minuto encontrar lo que buscaba, aunque ni siquiera sabía qué era exactamente lo que esperaba descubrir. Entre los mensajes, encontró una conversación con una mujer llamada Clara. Al principio, Margaret pensó que podría tratarse de una clienta o una empleada, pero el contenido de los mensajes no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Frases como «te extraño» y «no puedo esperar para verte» confirmaron sus peores temores. El shock la dejó paralizada. Releyó los mensajes una y otra vez, esperando encontrar alguna explicación que no implicara una traición. Pero no la había. Cuando James regresó a casa esa noche, Margaret ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Su mente estaba llena de pensamientos, pero decidió no decir nada por el momento. Al día siguiente, comenzó a buscar más pruebas. No podía creer que el hombre por el que había sacrificado todo pudiera traicionarla de esa manera. Revisó sus bolsillos, su libreta de apuntes, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo. Incluso trató de hablar con una vecina que trabajaba como camarera en el café. La mujer le contó, con cierta cautela, que había visto a James cenando varias veces con una atractiva mujer morena, que claramente no era Margaret. Las piezas comenzaron a encajar. Margaret recordó el perfume desconocido, los trajes caros, las repentinas llegadas tarde. Todo apuntaba a que James realmente tenía una relación con otra mujer. Pero lo que más le dolía era darse cuenta de que ella misma había permitido que esto sucediera. Su sacrificio, su confianza, su fe en él, todo ahora le parecía un error. Finalmente, reunió el valor para confrontarlo. Una noche, cuando James regresó tarde como de costumbre, Margaret lo enfrentó directamente y le preguntó quién era Clara. Al principio, James trató de esquivar el tema, insistiendo en que era solo una colega. Pero cuando Margaret le dijo que había visto los mensajes y escuchado lo que decía la vecina, él ya no pudo negarlo. Su tono cambió a uno frío y distante.
Admitió que tenía otro tipo de relación con Clara. Esas palabras fueron un golpe devastador para Margaret. Estaba sentada en la mesa de la cocina, escuchando cómo su esposo explicaba con aparente tranquilidad que su matrimonio ya no significaba nada para él. Sintió como dentro de ella se acumulaba una mezcla de vacío y rabia. Quería gritar, pero en lugar de eso permaneció en silencio, consciente de que su mundo se estaba desmoronando. Esa noche, Margaret no pudo dormir. Sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Tendría que tomar una decisión sobre qué hacer a continuación. Después de la confesión de James, Margaret sintió que su mundo se derrumbaba por completo. No podía creer que el hombre por el que había sacrificado todo fuera capaz de semejante traición. Durante una semana vivió en piloto automático, cumpliendo con las tareas diarias, pero por dentro estaba destrozada. Intentaba comprender en qué había fallado, qué había hecho mal. Pero una y otra vez volvía a la misma conclusión. No era su culpa. Margaret sabía que no podría seguir adelante mientras no cerrara ese capítulo. Una tarde de viernes, cuando James regresó a casa, decidió hablar con él de una vez por todas. Él entró con una sonrisa cansada, como si nada hubiera pasado, pero Margaret ya no podía contenerse. Le pidió que se sentara a la mesa y empezó a hablar. «Ya no puedo vivir así, James. Me traicionaste. Has destruido todo lo que construimos juntos», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. James, al principio, intentó minimizar la situación asegurando que Margaret estaba exagerando. Pero ella no cedió, se exigió explicaciones, buscaba entender cómo había llegado a ese punto. Entonces, para sorpresa de Margaret, James adoptó una actitud defensiva. «Tú misma elegiste este camino», dijo con frialdad. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. La culpó, diciendo que ella lo había hecho sentir atrapado, que su sacrificio constante era una carga. «Siempre has estado tan obsesionada con ser perfecta que me hiciste sentir como si no tuviera opciones», añadió. Esas palabras terminaron de romper a Margaret. Durante tanto tiempo había reprimido sus emociones, había soportado todo, había esperado que las cosas mejoraran. Pero ahora entendía que James nunca valoró de verdad lo que ella había hecho por él. Sus sacrificios, su apoyo, su confianza. Todo eso para él no significaba nada. Se levantó de la mesa, incapaz de soportar más su indiferencia. Sin embargo, James no se detuvo. Le dijo que ya no la amaba, que quería estar con Clara y que, además, planeaba pedir el divorcio. «La casa ya no es tuya de todos modos. Está hipotecada. Yo me encargaré de resolverlo con el banco», añadió con desprecio. En ese momento, Margaret sintió que una tormenta de emociones la consumía. Quería gritar, llorar, romper algo, pero en lugar de eso, un extraño frío la envolvió. Miró a James y entendió que el hombre al que había amado era ahora un extraño. Alguien indiferente y egoísta. Al día siguiente, James empacó sus cosas. Dijo que volvería por lo que quedara más tarde. Y se fue sin siquiera despedirse. Margaret se quedó sola en la casa vacía, que ahora le parecía completamente ajena. Se sentó en la cocina, mirando una taza de té vacía, y comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Estos eventos marcaron un punto de no retorno para Margaret. Ya no podía ignorar el hecho de que su confianza en James había sido un error. Su sacrificio había sido en vano. La casa que tanto amaba ahora era un símbolo de su fracaso, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez en muchos años, permitió que el enojo emergiera. Un enojo que pronto llevaría a consecuencias trágicas. La casa quedó en un silencio tan profundo que solo podía escucharse su respiración agitada. Después de la partida de James, la casa, que una vez fue un símbolo de victoria para Margaret, se convirtió en un recordatorio constante de su fracaso. El silencio se convirtió en su compañero constante, y los pensamientos sobre lo que había sucedido
no dejaban de atormentarla. Cada mañana se despertaba con un peso en el pecho, pero intentaba seguir adelante. Preparaba su desayuno, limpiaba la casa, iba de compras, todo lo hacía de manera mecánica, sin propósito ni motivación. Margaret entendía que su vida estaba en ruinas. Había perdido a su esposo, su futuro, y ahora estaba en riesgo de perder también su casa. Cada vez que pasaba por la habitación donde James solía guardar sus documentos, las palabras que él había dicho sobre hipotecar la casa resonaban en su mente. Esa idea la consumía poco a poco. Intentaba recordar en qué momento su vida comenzó a desmoronarse, pero la respuesta siempre era clara. Desde el momento en que permitió que James la convenciera de arriesgarlo todo. Unos días después, James regresó a la casa para recoger las pocas cosas que le quedaban. Su aparición despertó en Margaret una tormenta de emociones: ira, dolor, humillación y desamparo. Estaba sentada en la sala cuando escuchó el sonido de la puerta principal al cerrarse. Su corazón se aceleró. Sabía que debía mantener la calma, pero las emociones la desbordaban con cada segundo que pasaba. Cuando James entró en la habitación, el ambiente se cargó de tensión. Él, con un tono calmado, dijo que había venido solo por unos documentos, como si nada hubiera ocurrido. Su frialdad no hizo más que alimentar la ira de Margaret. No podía permitir que él simplemente se fuera como si todo esto no fuera parte de su vida, como si no fuera su mundo el que había destrozado. Fue Margaret quien rompió el silencio primero, dejando salir sus emociones sin filtros. «¿Cómo puedes ser tan indiferente?», le preguntó, mirándolo desafiante. James intentó ignorarla al principio, pero al parecer cansado de sus preguntas, respondió con algo que la hirió profundamente. «Yo nunca te pedí que te sacrificaras por mí. Esa fue tu decisión». Esas palabras, pronunciadas con frialdad y sin remordimientos, fueron la gota que colmó el vaso. La discusión estalló. Margaret dejó salir todo el dolor acumulado, acusándolo de haberla utilizado, de haber destruido su vida, su hogar y su confianza. James, lejos de calmar las cosas, respondió con más reproches, diciendo que ella estaba demasiado aferrada al pasado y que él necesitaba avanzar. Hablaba como si su relación no significara nada, como si todo fuera responsabilidad de Margaret. La discusión alcanzó su punto más alto cuando Margaret sintió que su rabia y desesperación la consumían por completo. En ese momento, perdió el control de sus emociones. No pensaba en las consecuencias, solo en la insoportable injusticia de todo lo que había vivido. El clímax de ese estallido emocional fue el momento que cambió la vida de Margaret para siempre. Las consecuencias de su rabia fueron irreversibles, y en cuestión de minutos comprendió que había cometido un error que ya no podría deshacer. En la casa reinó un silencio tan profundo que lo único que se podía escuchar era su respiración agitada. Los vecinos, alarmados por el ruido, llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Margaret no se resistió. Permanecía inmóvil, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. Su rostro estaba vacío, pero sus ojos reflejaban un inmenso dolor y arrepentimiento. Margaret entendió que su vida estaba completamente destruida. Ahora lo veía claro. No solo ella era culpable de lo que había pasado, sino también su ciego deseo de vivir para los demás, olvidándose de sí misma. La tragedia que había ocurrido fue el resultado de años de sacrificios, emociones reprimidas y una incapacidad de priorizarse. Este momento marcó el fin de una vida llena de luchas y el comienzo de una nueva etapa, más oscura y cargada de consecuencias que tendría que enfrentar sola. El juicio contra Margaret Lynch atrajo la atención de todo Elmridge. En un pequeño pueblo minero, sucesos como este eran extremadamente raros, y los habitantes, que conocían a Margaret como una mujer trabajadora y tranquila, no podían creer lo ocurrido. Para la mayoría, ella siempre había sido un ejemplo de dedicación y sacrificio. Su arresto fue un choque, y muchos se preguntaban qué podía haberla llevado a un estado tan desesperado. La atmósfera en el tribunal era tensa. Sentada en el banquillo de los acusados,
Margaret parecía exhausta y abatida. Sus manos temblaban, pero su mirada permanecía firme. No intentó justificarse, ni suplicó clemencia. Parecía resignada a aceptar cualquier castigo, como si fuera el precio inevitable de todos sus errores. La fiscalía argumentó que sus acciones habían sido el resultado de celos y una rabia acumulada durante años. El fiscal describió a Margaret como una mujer incapaz de lidiar con el fracaso y la traición, afirmando que había actuado de manera consciente al violar la ley y exigiendo una pena severa. Por otro lado, la defensa presentó una imagen completamente distinta. El abogado de Margaret centró su argumento en la historia de su vida. Relató su dura infancia, la muerte de su padre y su lucha por sobrevivir. Recordó a los miembros del jurado que Margaret siempre había puesto las necesidades de los demás por encima de las suyas y que su sacrificio había definido su vida. Esta mujer ha vivido toda su existencia para los demás, dijo el abogado. Entregó todo lo que tenía por el bienestar de sus hermanos y, más tarde, de su esposo, quien no solo traicionó su confianza, sino que destruyó todo lo que ella consideraba suyo. En el juicio testificaron personas que conocían a Margaret desde su juventud. Los vecinos hablaron de su amabilidad y su dedicación, recordando cómo había criado a sus hermanos menores después de la muerte de su padre. Sus hermanos, Robert y Henry, también dieron su testimonio. Ambos hablaron sobre los sacrificios que Margaret había hecho por ellos, renunciando a su infancia para que ellos pudieran tener un futuro mejor. Sus palabras conmovieron a muchos de los presentes, incluidos los miembros del jurado. La defensa también presentó informes psicológicos que indicaban que Margaret estaba en un estado de estrés emocional severo. Este estado la llevó a cometer un error trágico en un momento de agotamiento total. Los expertos describieron sus acciones como un colapso emocional, aunque reconocieron que las consecuencias de este eran irreversibles. Margaret escuchó todo esto con el rostro inexpresivo. No negó su culpabilidad, pero en sus ojos se podía leer el pesar. Cuando el juez le concedió la palabra, ella dijo solo unas pocas frases. He vivido toda mi vida tratando de ser un apoyo para los demás. No sé cómo esto me llevó hasta aquí, pero acepto todo lo que venga. Lamento haber decepcionado a quienes confiaban en mí. Después de varios días de deliberación, el tribunal emitió su veredicto. Margaret fue declarada culpable de homicidio involuntario, pero su difícil historia de vida y su estado emocional fueron considerados circunstancias atenuantes. El juez la condenó a 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 6 años. Cuando Margaret salió del tribunal, sus hermanos intentaron abrazarla, pero ella simplemente asintió con la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Su vida estaba hecha a pedazos, pero entendía que ese no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa, por dura que fuera. La historia de Margaret Lynch quedó en la memoria de los habitantes de Elmridge como una tragedia que mostró las consecuencias de una vida dedicada completamente a los demás, sin prestar atención a las propias necesidades y emociones. Para Margaret, este día marcó el inicio de un camino hacia la comprensión de sus errores y el intento de encontrar la paz consigo misma. Margaret Lynch comenzó una nueva etapa de su vida tras las rejas. La prisión no fue solo un castigo para ella, sino también un lugar donde finalmente pudo reflexionar sobre su pasado, sus errores y todo lo que la llevó a un desenlace tan trágico. Los primeros días estuvieron llenos de un profundo sentimiento de soledad, aunque siempre había otras mujeres a su alrededor, cada una con su propia carga. Margaret se mantenía apartada. No buscaba compañía, sino que se refugiaba en sus pensamientos y recuerdos. Le asignaron una pequeña celda con una cama de metal, una mesa y una silla. Su único consuelo eran las cartas que comenzó a escribir a sus hermanos. En esas cartas, vertía sus emociones, describía los días que pasaba en prisión e intentaba explicar lo sucedido. No buscaba excusas ni pedía perdón, pero deseaba que ellos entendieran cuánto lamentaba haber roto los lazos que los unían.
Las cartas se convirtieron en una especie de terapia para Margaret. Comenzó a analizar su vida desde la infancia, recordando cómo, siendo solo una niña, puso las necesidades de sus hermanos por encima de sus propios sueños. En aquel entonces, eso le parecía lo correcto, pero ahora comprendía que su constante sacrificio había definido toda su vida. En su afán por ser útil a los demás, había enterrado sus propios deseos y sentimientos. Otro refugio para Margaret fue la lectura. En la biblioteca de la prisión encontró libros de psicología, historia y novelas. En las páginas de esos libros, veía reflejados sus propios errores y aprendía lecciones que antes no había tenido tiempo de considerar. También comenzó a escribir en un cuaderno, anotando sus pensamientos y reflexiones, imaginando cómo podría haber actuado de otra manera en muchas situaciones. En algún momento, Margaret entendió que su verdadero error no fue confiar en James, sino permitir que otros definieran quién era ella y cómo debía vivir. Con el tiempo, Margaret empezó a participar en programas dentro de la prisión. Se inscribió en clases de costura, donde pudo poner en práctica las habilidades que ya tenía, y pronto comenzó a enseñar a otras mujeres. Su actitud hacia las demás personas empezó a cambiar. Ahora veía que cada una de ellas también llevaba su propio peso, su propia historia, sus propios errores. Poco a poco, Margaret encontró en estas actividades una manera de ser útil, pero esta vez era un acto consciente y no un sacrificio. Los hermanos de Margaret continuaron escribiéndole. Robert y Henry expresaban no solo su apoyo, sino también su fe en que ella saldría adelante. Estas cartas se convirtieron en un ancla, recordándole que todavía había algo por lo que luchar, que su vida aún no había terminado. Aunque la libertad parecía un objetivo lejano, Margaret dejó de obsesionarse con el tiempo. Aprendió a vivir el presente, a aceptar sus errores y a avanzar poco a poco. La historia de Margaret Lynch permaneció en la memoria de los habitantes de Elmridge como una tragedia que mostraba las consecuencias de vivir para los demás, ignorando las propias necesidades. Para Margaret, estos eventos se convirtieron en una lección aprendida demasiado tarde. Lo importante que es reconocer los propios límites y escuchar la voz interior antes de que sea demasiado tarde. Su historia dejó una advertencia a todos los que la conocieron. La abnegación sin límites puede llevar a consecuencias trágicas si no se aprende a cuidar también de uno mismo.